Financiación. Averiguar dónde está la pasta para emprendedores y pymes que tanta falta hace. Ya sabes, siempre dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y esta semana nos ha llamado la atención una noticia leída en El Referente que decía que la inversión en startups españolas ha alcanzado los 1.767 millones de euros durante el primer cuatrimestre del 2021. 11 rondas de inversión más grandes del año, con un total de 1.520 millones del total. Esto parece una prueba evidente de la buena salud del emprendimiento en España, o eso queremos creer. Vamos a ver con Juan Pablo Jimeno y Miguel Moneo, nuestros expertos en financiación y mentores del Campus 360, esta noticia. Muy buenas, Juan Pablo. Muy buenos días, Marilo. ¿Cómo estás? Pues bien, encantada que haya tanta financiación y que financiemos a tantas startups, ¿verdad, Miguel? Que sigues aquí con nosotros. La cifra parece muy buena, pero, Juan Pablo, ¿nos puedes ayudar un poco a entenderla mejor? La cifra es buena, Marilo, la cifra es buena, pero siempre hay un pero detrás de estas siempre cosas. Pero, ¿no? En estos 4 primeros meses del año ha habido aproximadamente 130 rondas de financiación en España por un importe de unos 1.700 millones de euros. También es cierto que 5 de ellas se han llevado aproximadamente 1.200 millones de euros. Ha habido 5 grandes rondas en España que han acaparado muchísima atención. De las otras, aproximadamente 500 millones de euros en una gran variedad de rondas, con 130 operaciones, como he dicho antes, lo cual supone un incremento sobre el mismo periodo del año anterior que prácticamente lo dobla. Por lo tanto, la cifra es buena, una gran variedad. Si me permites, quizás 500 millones de euros todavía siguen siendo cifras que no son las que deberíamos para nuestra economía, y ahora hablamos de ello si quieres, pero los porcentajes de crecimiento sobre el año pasado son muy buenos. Bueno, nos vamos a quedar por lo menos con esa buena noticia, porque después del año que hemos tenido, Miguel, son pocas startups, pero son grandes rondas. ¿Está más repartido? ¿Es un espejismo o una realidad? Bueno, siempre va a haber rondas grandes, siempre va a haber rondas muy grandes que acaparen la gran mayoría de los fondos. Pero sí es muy relevante que haya ese número, sobre todo estas 130 que menciona Juan Pablo se me asemejan. Yo quiero ser un poco más ambicioso, pocas al final, ¿no? Yo creo que tenemos muchos más emprendedores y muchos más proyectos, y lo que hay que hacer es intentar incrementar ese número. Y lo importante es que haya rondas de todo tipo, no solo las grandes, sino es muy importante que los proyectos, cuando están en sus fases semillas y presemillas, puedan financiarse a través de rondas. Entonces yo me quedo con que las cifras son buenas porque son crecimientos. Me encantaría que hubiera muchísimos más crecimientos porque el país lo necesita. Claro, fundamental. Juan Pablo, efectivamente, nos llegan estas super rondas, series A, series B, pero esos proyectos en fase semilla cuesta aún mucho financiar, ¿no? Esto es como el mundo del fútbol en España. A mí me gusta mucho pensar en este símil. Si uno piensa en el mundo del fútbol en España, se da cuenta que tenemos una grandísima cantera de jugadores, y al tener toda esa cantera podemos llegar a tener esas grandes figuras. En España este año, de nuevo, por tercer año consecutivo, el número de nuevas empresas en España en estos 4 primeros meses del año ha caído. La cifra de creación de empresas en España en estos 4 meses ha caído, cuando en Estados Unidos ha subido un 60%. Por lo tanto, esa base que hace que luego esas empresas lleguen a esa, vamos a decir, división en la cual ya acceden a las rondas de financiación, en la cual acceden a esos fondos, a esos venture capital. En España todavía, a estas alturas, venimos de un año 2020 en el cual la creación de empresas cayó un 15% con respecto al 2019, cuando en Estados Unidos, y estoy usando un ejemplo ambicioso, creció y tuvieron un año récord. Esa base de nuevos proyectos, de nuevas empresas, de nuevos autónomos, de nuevas pymes, sigue sin arrancar y sigue sin presentar crecimientos potentes. Aunque luego hemos llegado a esa fase de primeras rondas de financiación en las cuales hay un cierto apetito, y yo aquí quiero lanzar un mensaje muy positivo. Todas las políticas macro a nivel global de bajos tipos de interés al final repercuten en una gran liquidez. Y esa gran liquidez se está reflejando en nuestra economía española en un número importante, por primera vez en años, de salidas a bolsa, en estas rondas de financiación a las cuales están accediendo los fondos de Venture Capital, que tienen y disponen de esa liquidez porque los inversores no encuentran otro sitio donde ponerlas. Tenemos que seguir incidiendo en que toda esa liquidez llegue
al sustrato de la creación de empresas, que todavía, bajo mi punto de vista, no está llegando como está llegando en otras geografías. Sin lugar a dudas, Marilo, porque al final yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es, lo comentaba el concejal, ¿no? Es cierto que en Madrid en particular, bueno, pues las condiciones suelen ser bastante más favorables en temas pues, de impuestos, de ayudas, etcétera, y yo siempre me encantaría que el gobierno central también pusiera la mayor facilidad para la creación. Al final no le puedes poner trabas y problemas a los emprendedores que ya tienen muchos trabas y problemas para emprender. Bueno, los emprendedores y a los inversores. Aún estamos muy alejados de tener una buena fiscalidad para inversores como se tiene en Estados Unidos, y eso es clave para que no haya mayores y mejores operaciones en España. Y quería decir la segunda antes de pasar a esto, y la segunda es la formación de los emprendedores. No vivimos en un país acostumbrado al emprendimiento, a que se premie montar un negocio, una empresa, una pyme, sino más bien todo lo contrario. Y debido a esa falta de formación muchas veces es una de las mayores partes de los fracasos de los proyectos nuevos, porque los emprendedores no tienen esa formación necesaria para poder emprender. Y esto es algo que tenemos que ir cambiando como país poco a poco. En las universidades ya empiezan, como has dicho antes, a iluminarse un poco y a tener algo de emprendimiento. Pero al final la experiencia de los emprendedores tiene que basarse sobre todo en experiencias como las que tenemos aquí de Alice hoy, por ejemplo, ¿no? De gente que ha pasado por esto. Sin duda. No de docentes que imparten clases, que no tiene nada que ver en la nuestro realidad. gran llamamiento. Desde luego, por quedarnos también con lo positivo, el ecosistema Startup Made in Spain ha entrado a formar parte del top 10 del ecosistema europeo, ¿no? ¿Cuál es nuestro hecho diferenciador, Juan Pablo? Bueno, cuando uno mira los tipos de empresas que están iniciándose, que se han iniciado en este primer cuatrimestre, uno encuentra algunos hechos diferenciales por ser vos quien sois. Lo quiero decir, vivimos en España, somos expertos en turismo, están creciendo muchas startups relacionadas con el mundo del turismo, con el mundo de los viajes de negocios, están creciendo o naciendo startups relacionadas con el mundo de la agricultura, con el mundo de la movilidad, sectores en los cuales la economía colaborativa, real estate, sectores en los que la economía española tiene una gran presencia, un gran conocimiento. El gobierno los llama sectores tractores y es normal. Me ha llamado la atención ver también varias startups españolas empezando y profundizando en el tema de satélites, industria aeroespacial, pero en general estos son los sectores y el hecho diferencial. Me voy a permitir, para mí no es un orgullo estar en el top 10 de los emprendedores en Europa. Ya, es un consuelo, quiero no es decir, un orgullo, es un consuelo. Está bien, está fenomenal. Oye, tenemos que aspirar a estar entre los top 4 mínimo, porque ese es el puesto que nos merecemos, y del 4 en hacia adelante pues tenemos camino que recorrer. Por lo tanto, bueno, para mí este es el mensaje positivo. Muchas veces uno se encuentra con estas cifras y lo que tenemos que decir es, oye, pues tenemos camino por recorrer. Pues venga, vamos a ponernos todos para recorrer ese camino. Desde luego parece que los sectores EdTech y HealthTech van arrasando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, todo lo que esté relacionado con la tecnología y luego con la educación y la salud en particular, pues son los evidentemente los que más están tirando, y va a seguir siendo así los próximos años, porque la pandemia sí nos ha enseñado es que hay muchas costumbres que han venido para quedarse, nos gusten o no nos gusten, y el hecho de poder, el tema de la educación que tenga que ser ahora mismo a través de cursos online, eso va a ser el pan nuestro de cada día para siempre, no va a ser una moda. Y el tema de la salud igual, porque hoy ha sido una pandemia, pero dentro de unos años será otro tipo de enfermedades, y todo lo que investiguemos, al final, el mundo ha avanzado gracias a la innovación tecnológica, incluida la sanitaria, y por eso vivimos mejor y mucho mejor que hace muchísimos años. Pero como dice Juan Pablo, aún queda mucho camino por recorrer, son buenas cifras, pero no nos miremos el ombligo, hay mucho por hacer. Este es solo el comienzo de un viaje largo, ¿verdad, Juan Pablo? Pues yo he hecho mucho en falta, Mariló, nos encantó el concepto de España Nación Emprendedora, el ecosistema que quería crear o que tiene en mente crear el gobierno. Todavía estamos esperándoles. Efectivamente. Nosotros en el sector turístico
turístico también estamos esperando. Estamos esperándoles, efectivamente. Pues seguimos esperando, vamos a ver qué turístico pasa. que es el de mayor PIB del país, precisamente. Aquí seguimos esperando y desde aquí seguimos llamándoles, pero bueno, llegarán, pero nuestro mensaje sigue aquí. Muchas gracias, Juan Pablo, Miguel.